Bueno, nosotros vamos a explicar las funciones de concatenar y unir cadenas. Vamos a primero con concatenar. ¿Qué hace concatenar? Este nos va a permitir unir argumentos o elementos de texto en uno solo. Es de la categoría de funciones de texto. Su sintaxis es fácil, su sintaxis consiste en igual a concatenar, y aquí se tiene que tener cuidado porque en las funciones, concatenar la palabra completa solo va a ser válido en Excel 2016 para abajo. En las versiones de 2016 para arriba solo se mete la palabra concat, puesto que son versiones futuras. Bueno, la sintaxis es igual a concatenar, abro paréntesis, están compuestas por argumentos, argumento 1, separo con coma, argumento 2, separo con coma y el número de argumentos que podamos meter y cierro paréntesis. Bueno, la función concatenar cuenta con dos argumentos obligatorios y el primero es el texto buscado, que es el primer elemento para unirse a ellos. Este elemento puede ser un valor de texto, un número o una referencia de celda. Y el segundo es dentro del texto, que son los elementos de texto adicionales para unir. Y pueden tener hasta 255 elementos, más o menos con un total de 8,192 caracteres. Para que quede más entendible, vamos a dar un ejemplo a continuación. Bueno, a continuación yo les voy a explicar un ejemplo de la función concatenar. Para ello, nosotros insertamos una tabla en la cual yo le voy a pedir que me dé primero, en este caso yo quiero que mis empleados empiecen primero por el nombre, enseguida por su primer apellido y por último con su segundo apellido. Ahora bien, ¿cómo le voy a hacer para eso? Bueno, para ello primero tengo que ponerle el nombre, el primer nombre de mis empleados, que en este caso es Carlos Emilio. Y su primer apellido es Pérez. Los copiamos tal como tal. Su segundo apellido es Soto. Y seguimos con mi segundo empleado. Mi segundo empleado es AM. Su primer apellido, Martínez. Luego enseguida su segundo apellido, que es Alvarado. Seguimos con nuestro siguiente empleado, Jiménez Muñoz Anet. Su nombre, Anet. Primer apellido, Muñoz. Enseguida su segundo apellido, Jiménez. Y ahora bien, Edgar, primer nombre, perdón, Edgar. El primer apellido, Ángeles. Segundo apellido, Torres. Y ahora sí, enseguida vamos a utilizar lo que es nuestra función concatenar. Como ya lo había explicado, ahora yo no quiero que empiece sino por los apellidos, sino que empiece por el primer nombre, por los nombres, por el primer apellido y el segundo apellido. ¿Cómo hago eso? Bueno, utilizamos nuestra función concatenar dando igual, ponemos el nombre de nuestra función, concatenar, la seleccionamos y como ya explicó mi compañera, la función concatenar lo que va a hacer es unir varios elementos de texto en un solo texto. Enseguida, pues concatenar como tal, como lo explicó de igual manera mi compañera, nos puede unir de 1 hasta 255 elementos. ¿Qué es lo que va a unir? Puede unir textos, cadenas de textos, números o referencias, entre otras. Ahora bien, lo que voy a poner es, por ejemplo, voy a seleccionar mis textos o en dónde se encuentra mi texto, en qué celda. Por ejemplo, el nombre de mi primer empleado se encuentra, selecciono la celda, coma. Si yo lo pongo todo junto, así nada más seleccionando las celdas para concatenarlo, la función concatenar me las va a unir todo lo que es Carlos, Emilio, Pérez Soto, todo unido. O sea, entonces, ¿cómo puedo hacer para que eso, entre ellos exista un breve espacio? Bueno, pues a continuación lo que vamos a tener que hacer es volver a hacer nuestra función concatenar. Seleccionamos nuestro primer texto del nombre de nuestro empleado, en este caso la celda en la que se encuentra, una coma, entre comillas tenemos que poner un espacio para que no lo respete. De igual manera, cerramos comillas, coma, seleccionamos nuestro siguiente argumento o texto que queremos, en este caso el primer apellido de mi empleado, le doy coma, de igual manera, otra vez otro espacio para que al final no lo siga respetando, coma para insertar el otro texto que queremos, que en este caso va a ser el segundo apellido de nuestros empleados,
Lo seleccionamos, va a ser Soto, seleccionamos, cerramos paréntesis, le damos Enter, y como vemos, pues sí resulta nuestra función concatenar, y automáticamente al momento de nosotros insertar nuestras comillas, nos está respetando ese espacio. Lo único que tenemos que hacer, seleccionamos todas para ver que como tal esté funcionando. Entonces sí nos está dando el nombre de nuestros empleados, empezando, como lo comenté, primero por el nombre, enseguida el primer apellido, después el segundo apellido. El segundo ejemplo que vamos a tener de la función concatenar es muy sencillo. Vamos a querer en este caso que, por ejemplo, el nombre de mi primer empleado, que es Pérez Soto Carlos Emilio, le vamos a decir pertenece al departamento de administración. ¿Cómo hacemos eso? De igual manera, igual, función concatenar, escribimos concatenar, la seleccionamos, seleccionamos nuestro texto que queremos, en este caso, el nombre de nuestro primer empleado, Pérez Soto Carlos Emilio, le damos coma, como ya lo expliqué, entre comillas, explicar el siguiente texto que quieres agregar, en este caso le damos un breve espacio para que de igual manera nos lo respete al momento de insertarlo. Entonces queremos que diga, Pérez Soto Carlos Emilio pertenece al departamento de... Ahora, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que nos diga, pertenece al departamento de administración, Jiménez Muñoz pertenece al departamento de contaduría, Ángeles Torres al de igual manera de contaduría, etcétera. Entonces, para ello tenemos que cerrar nuestras comillas y seleccionar el siguiente texto que queremos que añada nuestra función. Con una coma, seleccionamos nuestro siguiente texto, cerramos paréntesis y automáticamente nos va a poner lo que queremos. Como ya lo comentamos, nombre de nuestro empleado, al departamento que pertenece, y vamos a ver si esto funciona de igual manera. Lo arrastramos. Martínez Alvarado Aimé pertenece al departamento de administración, es correcto. Jiménez Muñoz Anet pertenece al departamento de contaduría, también es correcto. Y por último, Ángeles Torres Edgar pertenece al departamento de contaduría. Bueno, esto es lo único de hasta nuestros ejemplos de la función concatenar. Enseguida mis compañeros explicarán la siguiente función, que es la función de unir cadenas. Bueno, yo voy a explicar para qué sirve la función de unir cadenas. La función de unir cadenas combina el texto de varios rangos o cadenas e incluye el delimitador que se especifique entre cada valor de texto que se combinará. Limitador es una cadena de texto vacía. Esta función concatenará los rangos. A continuación, la sintaxis la voy a mencionar conforme la descripción de cada elemento que está incluida en esta. Empezaremos con escribiendo unir cadenas, abrimos nuestro paréntesis y entre comillas vamos a poner nuestro delimitador. Nuestro delimitador puede ser una cadena de texto, incluso vacía, o uno o varios caracteres delimitados por comillas dobles o una referencia a una cadena de texto válida. Si se proporciona un número, este se tratará como texto. Después cerramos con comillas, coma, ignorar vacío. Ignorar vacío, su descripción es, si es verdadero, ignora las celdas vacías. Al contrario de que si ponemos en falso, no va a ignorar las cadenas vacías. Este no se pone entre comillas, solamente se separa por comas. A continuación va a ser el texto 1, que es el elemento de texto que se van a combinar, una cadena de texto, una matriz de cadenas, como un rango de celdas. Este también se va a poner entre comillas. Ponemos una coma y en nuestro texto 2 también lo vamos a poner entre comillas y va a ser elementos de texto adicionales que se van a combinar. Puede haber un máximo de 252 argumentos de texto para los elementos de texto, incluido el texto 1. Cada uno de ellos puede ser una cadena de texto o una matriz de cadenas. Y como observación al final, tenemos que si la cadena resultante supera los 32.767 caracteres, que es el límite que tiene nuestra celda para que aparezcan, unir cadenas devuelve el error numérico valor. A continuación, mi compañero Carlos va a presentar algunos ejemplos. Bueno, yo les voy a dar el ejemplo de lo que es la función unir cadena. Ahorita en lo que se termina la tabla, les voy a explicar un poco más lo que es la función. Una de las variables que tiene la función unir cadena a la función concatenar es que si adentro de nuestro texto, adentro del texto en el que
del que queremos hacer la función, si hay algún cambio, la función automáticamente va a hacer el cambio. En cambio, en unir cadenas, si aparece, por ejemplo, si se borra el apellido Pérez en el resultado de la función, aparece Carlos Emilio, un espacio y Soto. En cambio, si lo hacemos con unir cadenas con la opción de verdadero, el espacio de Pérez pues, no va a aparecer, simplemente va a ser Carlos Emilio Soto sin el espacio. Aquí, por ejemplo, tengo una tabla en donde todos mis compañeros tienen el espacio de segundo nombre vacío, excepto yo, que soy Carlos Emilio. Aquí mi compañero va a poner en la parte de función, vamos a escribir la función. Es igual unir cadena. Nos pide un delimitador, que es lo principal. El delimitador va entre comillas. El delimitador va a ser un espacio. Van a cerrar comillas para evitar que salga el segundo nombre en blanco. Vamos a poner coma verdadero. Vamos a poner coma y vamos a seleccionar lo que es nuestras casillas con opción múltiple, que sería de la casilla B17 hasta el apellido Alvarado. Y vamos a cerrar el paréntesis. Ahí nos va a aparecer el nombre de mi compañera Aimee Martínez Alvarado sin el espacio en el segundo nombre. Vamos a arrastrar la función para abajo, vamos a copiarla para abajo. Y aparece igual con Edgar y con Annette. Y por ejemplo el último aparece con mi nombre. En cambio, si se le elimina, si elimino el segundo nombre, se va a recortar. En cambio, no sé si me puedas hacer el ejemplo con la función unir cadena en eliminar el apellido Pérez. En la parte de arriba. Sí, elimínalo. Se va a ir eliminando. En cambio, si lo vuelves a agregar, la misma función te va a hacer la opción de lo va a ir poniendo. Bueno, ese es el ejemplo de la función unir cadena.